Hay aspectos del mundo rural muy interesantes. Uno de ellos es la forma en cómo se comunican estas cosas, ¿no? La tradición oral es antiquísima en estas comunidades y en estos lugares. Y es muy importante para ellos tener esa información, guardarla, conservarla. No sé hasta qué punto se falsea la memoria también y cuando se transmite esa información ya es otra de la que era originalmente. Y eso sucede mucho en estos lugares y es parte como también del rollo o de la temática que se seguía en Efectos de Familia, en donde hay una historia que se truca, que se trunca y que ya no tiene una continuidad. Entonces había que generar ese sistema oral de una manera diferente, en ese caso en particular. Y México sí es una sociedad bastante conservadora en ese sentido, de que todo lo busca preservar, ¿no? Todo lo busca contener. O sea, creen que todo el tiempo pasado fue mejor. O sea, creen que el tiempo de Echeverría podría volver a suceder ahorita y sería bueno para los mexicanos, cuando la realidad es diferente, ¿no? Pero el mexicano sí es, va en las elecciones y vota por el mismo partido que lo castigó. Y lo mismo sucede a nivel familiar cuando un padre es el golpeador de la familia, hay violencia intrafamiliar, pero se perdonan esas cosas porque son familia. O los hermanos que son alcohólicos y hacen cosas o se drogan. O sea, siempre estás perdonando a tu familia. Y es como un síntoma de una enfermedad grande lo de los mexicanos, de estar perdonando constantemente al verdugo que te hace sufrir. Por más que sea muy cercano a ti, hay cosas que no se deben de pasar por alto, ¿no? Claro. Y yo creo que esa violencia de Estado que se generó en contra de los mexicanos durante muchísimos años y que sigue presente, no debería de ser tolerada por una sociedad como la nuestra, ¿no? Sí. ¿Sí? Que se supone que está más informada que hace 30 años. Efectos de Familia originalmente estaba concebido para, o sea, la idea original que aglutinaba el proyecto y que le daba cuerpo e inicio y sustento era tratar como de enseñar una historia que estos miembros de mi familia no conocieron, ¿no? Que eran niños. Y más o menos las historias de las que yo estoy hablando son de cuando yo tenía aproximadamente esa edad. Y tiene mucho que ver con esta idea que está en la cultura mexicana de llegar a ser hombre o de tener cierta hombría, ¿no? De ser un hombre en el estereotipo mexicano. Y tenía mucho que ver con esas relaciones entre el trabajo, sobre todo el trabajo físico, tenía que ver el castigo, tenía que ver la enseñanza en muchos sentidos y cómo estos linajes se van pasando de un lado a otro. Eso se había interrumpido de alguna manera en mi familia con todas las historias que habían en torno a diferentes personajes de mi familia, primos, tíos, etcétera, y que a ellos ya no les toca vivir, ¿no? Entonces viven estigmatizados por una sociedad que no entiende o que no los entiende los problemas y los señala, ¿no? Entonces estos personajes que aparecen, que son mis familias, son mis familiares, son miembros de mi familia, tenían como la obligación y el derecho de aprender el por qué una sociedad los mira o los juzga, ¿no? Y parte del proyecto era ese, tratar como de que ellos entendieran su propia circunstancia. Y fui como agarrando diferentes aspectos, tanto de mi niñez como de la de ellos, ¿no? Entonces, al principio era un poco caótico la forma de hacerlo y el fin que yo estaba buscando. Entonces, con el tiempo, que fueron 2 años en los que estuve trabajando en esto, ellos además pasan de una transición de ser niños a ser adolescentes,
entonces están como en una etapa de su vida natural que cambia, entonces estoy teniendo un cúmulo de temas en efectos de familia que no nada más tienen que ver con mi experiencia personal, sino que aglutinan un contexto más general de lo que sucede en el país, que tiene que ver con el crimen, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con muchas cuestiones sociales que la misma sociedad no se entiende y no se acepta, ¿no? No se acepta como sociedad, y a mí me interesaba ir como a la parte medular que compone la sociedad, que es la familia, para poder entender un tema complejo a un nivel más general. Cuando yo empecé estos proyectos más grandes en video, siempre estaba de fondo la idea del espacio, del contexto. Entonces a mí me interesaba mucho generar una atmósfera para hablar del tema, que era un tema bastante escabroso muchas veces, y quería contrastarlo con la belleza del paisaje, con lo bello que puede llegar a ser un lugar, y sobre todo lo nostálgico que puede llegar a ser, ¿no? Y lo que puede incidir en una persona que lo ha vivido durante años y que lo sigue reconociendo como algo que le agrada. Y tardé un tiempo en descubrir que muchas de las exploraciones que yo hacía eran explorar el paisaje, ¿no? Ver qué puedo encontrar en ese espacio, en ese contexto, qué me dice ese contexto de un lugar que me gusta. Pensar al mismo, es como una reflexión interna, como una voz en off interna, en la cual estás viendo el lugar y estás pensando en todo lo que ha pasado en ese lugar, pero no por eso deja de ser el mismo espacio, no por eso deja de ser bello el espacio, ¿no? Y entonces, mucho de lo que yo empecé a hacer había sido por accidente, y con el tiempo se fue convirtiendo en una necesidad de hablar del lugar, ¿no? También es un tema clásico del arte, entonces no puede uno estar exento de no pensar en ello cuando toda tu educación y tus gustos han sido tratados por un estereotipo del arte, que es el paisaje, ¿no? Que sigue siendo como el objeto fácilmente identificable por la gente que no está entrenada en arte. Ellos identifican el paisaje, una pintura de paisaje, con el arte. Y lo mismo sucede con nosotros, que estuvimos durante muchos años, y me refiero a los artistas que estudiamos en una academia, viendo obra de paisaje constantemente desde que el arte existe en la humanidad. Y yo creo que tiene mucho que ver con establecer un puente casi a nivel inconsciente con los gustos personales, con lo que te vas encontrando. Entonces, en el caso de Matamoros ya es como muy claro que lo que se iba a buscar ahí era reflexionar el paisaje mexicano a través de un personaje en particular, que no necesariamente es un esteta o un admirador del arte, sino es un trabajador obrero, ¿no? Que trabaja en cosas ilegales, pero tiene una visión absolutamente diferente del paisaje de la que puede tener un artista. Y ahí sí fue como muy intencional encontrar esos lugares. Mi influencia es más literaria que cinematográfica en este caso, ¿no? O artística en términos visuales. Y el Llano en Llamas y Pedro Páramo, la obra de Rulfo en general, es uno de los grandes referentes que yo puedo ocupar en mi trabajo, ¿no? Sobre todo con la relación que tiene el mundo rural o el mundo no urbano, con la relación que tuvo con el cine mexicano después y la construcción de un país a través de un sistema político, ¿no? Que fue los 70 años que duró el partido oficial, específicamente el muralismo y toda la novela de la revolución, después de la revolución que se dio, la literatura en general, y toda esa construcción es bastante importante para mí, porque aunque Rulfo no perteneció al sistema, digamos, en términos prácticos, sí generó una obra que tenía mucho que ver con ver el lugar, explorar el lugar, saborear el lugar, ver el espacio, ¿no? Y eso me parece muy importante. Yo mencionaría Pedro Páramo, El Llano en Llamas y Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, que aunque es un mundo urbano, si tú lees el libro, yo cuando lo leí, o sea, estaba identificando efectos de familia con la niñez, las historias de la niñez, y qué tanto puedes recordar y qué tanto falseas tu niñez, y cómo estos escenarios que cuando lo ves cuando eres adulto, son escenarios que no tienen ese lugar idílico, o no son tan grandes como te lo habías imaginado, o no son tan pequeños como los creías, o no son tan magníficos, ¿no? Y pasa en Las batallas en el desierto, que es encontrarle una poética
a los lugares que este personaje habitó, ¿no? Hace muchísimos años. Y que si tú los contrastas con lo de hoy, o sea, no lo vas a encontrar igual, ¿no? No, es un mundo imaginario, es una invención sobre la realidad.